Nos dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Señor, que tu palabra sea árbitro, juez en nuestros corazones y en nuestra conciencia, y que ese texto que hoy tenemos acá, y que esta vida transformada que hoy veremos aquí, sirva a cada uno de nosotros como aliento, como fe y como ejemplo de transformación por medio de tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La conversión de Saulo. Nosotros vamos a ver después, siguiendo el libro de los Hechos, que Lucas va a abandonar el nombre Saulo y va a usar Paulo. Acá no hay, como hubo en el caso de Jacob, por ejemplo, como hubo en el caso de Sarai, como hubo en el caso del propio Abraham, acá no hay un cambio de nombre. Sarai sí pasó a ser llamada Sara. Jacob sí pasó a ser llamado Israel. Abraham pasó a ser llamado Abraham. Los nombres siempre con mucho significado, principalmente en lo que se refiere al Antiguo Testamento. Por eso podemos pasar meses y meses predicando sobre los nombres de Dios, que en realidad es la sumatoria de lo que podemos conocer de su carácter, de sus atributos, no la totalidad de lo que es Dios. Pero cada nombre revela algo de su carácter, algo de su esencia, algo de sus atributos. Pero en el caso de Saulo, es apenas un nombre más hebreo, y Paulo un nombre más latino, que se va a usar más en el mundo griego. Y por eso, mayormente a partir del capítulo 13, Lucas va a dejar el Saulo y va a asumir Paulo, porque a partir del capítulo 13 es cuando Pablo sale en su primer viaje misionero, fuera mayormente de los círculos judíos, pese a que los judíos estaban esparcidos ya, y pese a que Pablo siempre empezaba su prédica desde las sinagogas en un comienzo, porque allí había judíos reunidos, él va al mundo llamado gentil. No fue su primer viaje. Pablo ya había viajado, por ejemplo, de Damasco volviendo a Jerusalén, a Arabia, de Arabia volviendo a Antioquía, y estos fueron viajes misioneros. No es que Pablo en este tiempo estuvo inactivo sin trabajar, fueron viajes misioneros. Pero el capítulo 13 es donde se
oficializa a Pablo como misionero transcultural enviado por una iglesia, la iglesia de Antioquía. Entonces Saulo es el mismo Pablo, no hay un cambio de nombre, sino que es el mismo personaje que todavía está bajo la jurisdicción del nombre más hebreo, Shaul. ¿Tá? Podemos preguntar, y quizás sería bueno siempre pensar y reflexionar en eso, sobre nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están organizadas o desorganizadas en función de aquellas cosas que son prioridades para nosotros. Pero acá no importa lo que yo digo que es mi prioridad, porque ni siempre lo que yo digo que es mi prioridad es de verdad prioridad para mí. Lo que revela, lo que deja al descubierto lo que es o lo que son mis prioridades es mi vida. Es cómo y en función de qué y alrededor de qué está organizada mi vida. Estas son mis prioridades. Porque prioridades son aquellas cosas que valoramos. Y son aquellas cosas que valoramos a las que nos dedicamos. Entonces, ¿a qué me estoy dedicando? ¿Dónde estoy poniendo mis fuerzas? ¿Dónde estoy poniendo mis energías? ¿Dónde estoy poniendo mis talentos? ¿Dónde estoy poniendo mi mente, mi corazón? Esta es mi prioridad. Entonces, en este sentido, yo puedo decir que la familia es mi prioridad, pero mis fuerzas están todas en los estudios. Entonces, los estudios son mi prioridad. Yo puedo decir que la iglesia es mi prioridad, pero todas mis energías, toda mi mente, todo mi intelecto, todo mi ser está dedicado a mi trabajo. Entonces, mi trabajo es mi prioridad y no la familia. Yo puedo decir que la oración es una prioridad en mi vida, pero lo que hago durante el amanecer y el anochecer no es la oración. Entonces, esa no es mi prioridad. Mi prioridad es lo que yo hago con más frecuencia, con más fuerza, con más dedicación. En este sentido, todos nosotros tenemos prioridades. Por eso yo empecé y arranqué diciendo que bueno sería que pudiéramos llegar al fin del día y decir dónde estuvo empleadas mis fuerzas en este día. Dónde yo estuve con mi mente, dónde yo estuve con mi corazón. Hasta porque a veces para justificar la familia como prioridad, no pongo mi corazón allí. Estoy allí, pero mi corazón no está. Estoy allí, pero mi mente no está. Yo estoy por una obligación casi pública de que alguien vea que yo paso tiempo y tengo tiempo con la familia, pero no es que es una prioridad mía. Entonces todos nosotros tenemos. La cuestión es, ¿cuáles son en realidad? Bueno, ¿cómo puedo saber? Al fin del día, o al fin de la semana, o al fin del mes, reflexiones sobre dónde estuvieron tus fuerzas, dónde estuvo tu mente, dónde estuvo tu corazón durante todo el mes. Esto está siendo tu prioridad, aunque no la quiera, aunque no es en realidad lo que desea, pero está siendo tu prioridad y tu vida se está organizando, mi vida se está organizando alrededor de estas prioridades. Acá tenemos a un Pablo con una vida organizada alrededor de lo que era prioridad para él. Y lo que queremos ver luego es el cambio que se produce y cómo las prioridades de Pablo son reorganizadas. Pablo era un hombre intenso, pero muy intenso. Convivir con Pablo capaz que era algo muy, pero muy difícil. Menos mal que no se casó. O si se casó, se divorció en algún momento y nunca más volvió a casarse. Porque Juan Marcos, un joven del Evangelio de Marcos, por ejemplo, salió con él en su primer viaje y lo abandonó en la mitad del camino. Seguramente que no
solamente por la personalidad, por la intensidad de Pablo, sino también por los desafíos del viaje, que no era changa, no era entrar en un avión y salir y en una hora estamos allá, eran caminar, era estar sobre una barca, era, en fin, viaje de hace 2000 años atrás. Si bien Roma facilitó bastante la vida de la gente, uniendo sus colonias y sus distritos y sus pueblos conquistados por rutas, por eso se dice que todos los caminos se llevan a Roma, porque claro, Roma centralizó el imperio en la capital, pero para mantener su dominio sobre los pueblos conquistados, dio prioridad a rutas, para ir y volver de manera rápida para aquel momento, para tener conexión rápida con aquella gente conquistada, y que la gente conquistada tuviera también las vías de acceso. Entonces, andar con él era un desafío doble. Primero, por su carácter. Es Pablo quien va a llegar en Antioquía y está Pedro, nada más, nada menos que Pedro, sentado con Bernabé. Bernabé es el hombre que años antes, estando Pablo en Jerusalén y ninguno de sus compatriotas aceptando su testimonio, el texto dice que Pablo intentaba hacerse uno con ellos, pero ellos lo rechazaban porque todavía estaba en sus cabezas la imagen del Pablo no convertido. Y es Bernabé quien llega y dice, no, el hombre se convirtió de verdad, hay un cambio en su vida, ahora es otro. Luego Pablo desaparece de la escena y años después, cuando un mover grande del Espíritu Santo se está dando en la iglesia de Antioquía, es Bernabé quien va a Arabia y busca a Pablo para que venga a Antioquía nuevamente. Pero pasado un tiempo, Bernabé se sienta con Pedro para comer con los gentiles. Y está comiendo un jamón crudo. Y allá aparece Pablo. Y hay dos pecados ahí. El primero es estar con los gentiles, pecados en la cabeza de un judío todavía. El segundo es comer la comida de los gentiles. Este sigue todavía, los pecados de comer los chanchos, esta cosa, sigue como un pecado. No coma, sigue como un pecado. Pero esto, cuando los dos ven, a Pablo se levanta y se aparta de los judíos. Como que diciendo, no estamos. Hipocresía. Entonces Pablo lo llama y dice, si ustedes hacen eso, ¿qué vamos a esperar de los gentiles? Si el ejemplo de ustedes es así, de hipócritas, ¿qué vamos a esperar de los gentiles que no conocen a Dios? Era Pablo, la intensidad de Pablo. Pero esto se ha convertido, antes de la conversión, se dice que Pablo era como una fiera salvaje. Y es lo que tenemos en los primeros versículos. Mira, Saulo respirando aún amenazas. Respirando aún amenazas. El capítulo 8 termina con Felipe después de haber dejado el eunuco y vuelto por el Espíritu Santo. Y se dice que Felipe venía predicando el Evangelio. Y ahí hace un giro y dice, pero Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Este mismo relato que se complementa está ya en el capítulo 22 de Hechos y en el capítulo 26. Acá por boca de Lucas. Lucas está narrando la conversión de Pablo, el antes, el durante y el después. Pero en el capítulo 22 es Pablo hablando de sí mismo, de su conversión. Y en el capítulo 26 es nuevamente Pablo hablando de su conversión. Hay una y otra diferencia en esta narrativa que se complementa, por supuesto. Hay un detalle allá que no está acá, hay uno aquí que no está allá. Son detalles que se complementan, complementa la narrativa de la conversión de Pablo. Porque lo que Lucas está haciendo no es dar cada detalle, sino que diciendo, algo pasó acá con este hombre. Pero él quiere dejar claro que este hombre era una fiera. Y la imagen que se tiene es exactamente esa, de alguien que despedazaba sus presas. Un animal capaz de convertir sus presas en pedazos.
Entonces, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahora pongan atención a esta palabra vino. Verbo, ¿no? Verbo. No tiene nada que ver con bebida, con verbo. Vino al sumo sacerdote. Porque luego la vamos a contrastar con lo que va a pasar después. Pablo vino, es fuerte, es guapo, es intenso. Entonces él vino a los sumos sacerdotes. Pablo está en defensa del Dios uno de Israel. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios uno es. Deuteronomio. Pablo está en defensa de este Dios, de tal manera que apareció un tal Jesús, que hay gente que lo está siguiendo, y eso es una trampa mortal, y va a generar una idolatría en contra del Dios uno de Israel, y yo quiero asesinar a todos, yo quiero exterminar a todos. Y él va caminando con sus propias piernas, con sus ojos naturales abiertos, hasta los sumos sacerdotes, y pide carta, autorización para ir a Damasco. ¿Por qué? Porque con la dispersión, varios judíos ya habían salido de Jerusalén. Se acuerden que hace dos capítulos, el capítulo 7, vimos la muerte de Esteban. Con la muerte de Esteban, varios judíos salen de Jerusalén, judíos creyentes. Damasco estaba a 240 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, casi una semana de viaje demoraba para llegar allá. Pablo entonces quiere traer todos a Jerusalén, tener en su jurisdicción para allí machacar a todos. Pide carta a los sumos sacerdotes y sale con una comitiva en dirección a Damasco. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. El camino es una manera de describir a aquellos que seguían a Cristo en aquel momento. Como cristianos, ellos van a ser llamados por primera vez, se dice, después en Antioquía. Como pequeños cristos, no como divinos, sino por seguir el ejemplo de Cristo. Pero por ahora son los del camino, por ejemplo. ¿Tá? Los trajese presos a Jerusalén. Y ahí entra el versículo 3, el más, o el pero, depende la traducción que tengamos, más. ¿No? La conversión siempre implica un más. Siempre implica un giro. Siempre implica un pero. Y esto acá también es muy importante para el fin del día. Para la reflexión que yo hablaba en el comienzo de prioridades. Si la conversión no hubo un más, no hubo un pero, tenemos que reevaluar esto que llamamos conversión. El estado del hombre, del ser humano, antes de la conversión, es el estado de muerte, es el estado del ser humano caído, que vive según los designios del príncipe de este siglo, de este mundo, que es Satanás. Es el que domina. Y su mente está conducida y es conducida por los principios de este siglo, que en su totalidad o generalizando son malos, con algunas luces aquí y allí por causa de la gracia natural del Señor. La conversión implica el nuevo nacimiento. Ahora, piensen conmigo, muerto, vivo. Es Nicodemos, es necesario nacer nuevamente. Y es un nacimiento espiritual. Cuando dice del alto, está hablando que es un nacimiento que seres humanos no pueden producir. No es papá y mamá que produce este nacimiento. Es un nacimiento espiritual que puede darse solamente a partir de Dios. Por eso hay que nacer nuevamente. Esto implica un contraste severo entre el antes y el después. Por eso hay que haber el más. Por eso hay que haber el pero. Por eso hay un giro. Y es lo que estamos viendo en el versículo 3. Mas, yendo por el camino, hasta entonces Pablo está en plena actividad de su intensidad para proteger la divinidad del Dios único de Israel. Mas, yendo por el camino, aconteceu algo. Aconteceu que al llegar cerca de Damasco, estaba allí, ya casi, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Estamos leyendo porque leer la Biblia siempre hace bien, pero es una historia más que conocida para todos nosotros, ¿no?
Más allá de que a veces metemos un caballo acá, ¿no? Que Pablo cayó del caballo, y nunca estuvo esto acá, pero nos da la idea de que viajaban a caballo siempre, entonces con la luz Pablo se cayó del caballo, pero no, posiblemente iban caminando, en fin. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay el giro. Pablo está yendo para arrestar a los cristianos, traerlos para Jerusalén y allí hacer lo que tenía que hacer, o por lo menos mantenerlos presos en Jerusalén. Entonces, más llegando a Damasco, una luz repentina brilla, resplandece, y Pablo cae a tierra. Cayéndose, pregunta: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Quiero saber qué es lo que me ha pasado. Y ahí nos da el versículo 5 un dato importante. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo el Señor, ¿no? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Está más que claro que perseguir a un cristiano, a la iglesia de Cristo, es perseguir el propio Cristo. Pero la segunda parte del versículo dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto lo que nos está hablando es que esto que pasa con Pablo ahora fue una luz repentina, fue una caída para levantarse una nueva criatura, pero que Dios ya venía trabajando en el corazón de Pablo. Está diciendo que se estaba dando una lucha entre Pablo y el Señor. Lucha en el sentido de Pablo resistir, ojo, resistir hasta cuando el Señor deja que se resista. ¿Ah? No hay ser humano que pueda resistir infinitamente al llamado del Señor, pero Pablo sí endurecía su corazón contra otras evidencias de que Jesús era el Mesías. Por eso Cristo dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor ya lo había tocado, y más que eso, Pablo posiblemente tuvo algún contacto con el Señor antes de su conversión. No era nada difícil. El movimiento de Jesucristo es algo que levantó multitudes. Eran contemporáneos. No estamos hablando de 100 años después, estamos hablando de que Cristo solamente resucitó, volvió al cielo, y ahí está dando la conversión de Pablo, poco después. Pero Pablo seguía resistiéndose a aceptar que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios. Por eso está persiguiendo a los cristianos. Y es por eso que Cristo dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora te voy a decir una cosa: no sigas dando coces contra el aguijón. No sigas luchando contra la evidencia. No sigas luchando contra lo que está tan claro. El Jesús que vos viste caminando y realizando milagros no es un falastrán. Creo que es bien portugués eso, ¿no? Sí, yo no entendí. Esa palabra no la tengo. Un falastrán. ¿Eh? Charlatán. En lenguas. Sí. Esta es la parte de la luz que brilló acá y la glosolalia me alcanzó. Un charlatán. Un charlatán. Pero más que un charlatán, alguien que está hablando y hablando y hablando y solamente hablando, nada más que eso. Pero ¿cuál es la palabra? Porque cuando la repitamos acá, ustedes ya saben. Entonces, falastrán es una especie de charlatán. Parte de la vida en comunidad es un acuerdo. Entonces, acordamos nosotros siempre portuñol para nosotros. Es un acuerdo. No sigas luchando contra la evidencia. No sigas luchando contra la evidencia. Que lo que Pablo necesitaba no era entender la función del bautismo, de la cena del Señor, y no sé qué, y el Dios de Israel, y el Dios... Pablo tenía todo eso claro, más que todos nosotros, hermanos. Pero su vida estaba organizada
alrededor de su propia interpretación de lo que era el Mesías. Sus prioridades la dictaban su interpretación de lo que era la fe, la vida de fe, o la vida moral, o el servir a Dios. Él pensaba que arrastrando a los cristianos, buscando a los cristianos en Damasco, poniéndolos en Jerusalén, él estaba haciendo un favor para Dios, estaba defendiendo la causa de Dios. Y su vida estaba organizada alrededor de eso, de luchar para defender la causa del Señor, de luchar para, en su moralidad y en su fuerza religiosa, defender la causa del Señor. Y es por eso que él sale con cartas, es por eso que en el apedreamiento de Esteban él está allí mirando las ropas de aquellos que lo apedrean, está a sus pies. Y él está probando todo eso, porque su vida está organizada alrededor de su interpretación de la ley, de su interpretación del Mesías. Y el Mesías no sería con aquellas características, por eso él no tiene dificultad en decir, vamos a exterminar todos los que están siguiendo a ese, porque son falsos. Prioridades, su vida está organizada, y él tiene prioridades. El tema es que sus prioridades están organizadas alrededor de principios equivocados. No es que él no tiene, es que están equivocados. Es que están equivocados. Y es por eso que Dios dice, es dura cosa luchar contra la evidencia, Pablo. Vas a seguir luchando equivocadamente porque tus principios están equivocados. El principio de la defensa de Dios, el principio de exterminar para mantener la pureza de Dios y de su palabra. Están equivocados, Pablo. Entonces, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira ahora. Yo les hablé, ¿no? En el versículo 1 dice, la segunda parte dice, vino respirando amenaza de muerte, vino, caminó, salió, tomó la decisión de ir. Tomó la decisión por sí mismo, lleno de sí mismo, con su vida organizada a partir de sí mismo y de sus interpretaciones y de su religiosidad. Entonces, él toma la decisión de ir a los sumos sacerdotes, pedir la casa. Tiene fuerza para eso, tiene intensidad para eso, tiene buena interpretación de la ley para eso. Y hay un grupo de gente que está creciendo, pero está creciendo a partir de una falsa idea de un Mesías. Vamos a exterminar todo, necesito cartas para las sinagogas de Damasco, porque quiero traer a todos para acá. Él va, él camina, él tiene la actitud de ir. Pero mira ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Mira qué cambio importante produce la conversión. Antes, yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Es pedir cartas, autorización para ir a Damasco y traer a todos. Mas, dice el texto, mas, y ahí acontece el proceso de la conversión, mas, ahora, en la tierra, temblando y temeroso por lo que vio y por lo que oyó, él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, si la conversión no produce este giro en nuestras vidas, tenemos que dudar de esta conversión. Tenemos que dudar de esta conversión. La conversión produce la descentralización del yo y la centralización del Señor en nuestras vidas. El yo fue descentralizado, el yo es antes, yo voy, yo pido cartas, yo tengo crédito para eso con los sacerdotes, y yo voy a Damasco, y yo voy a traer todos los presos, va un grupo conmigo. El yo y su interpretación, el yo y su legalismo, el yo y sus principios. Mas la luz resplandece en la vida de Pablo. Y ahora, temeroso y temblando, él mira al Señor y dice, ¿qué quieres que yo haga? Mira qué cambio importantísimo. Y este cambio tiene que darse en la conversión, porque si no, tenemos que empezar a dudar de que algo pasó en nuestras vidas de verdad. Si el yo sigue centralizado de tal manera que los principios que rigen mi vida tienen que ver con este yo, el Señor todavía no es dueño, no es Señor de nuestras vidas. Hay un bla 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 nuestro. Porque lo que se está dando acá es que Pablo ya entendió que su vida tiene que ser organizada de otra manera ahora. Era muy inteligente.
Pablo fue uno de los hombres más intelectuales del occidente y del oriente de todo el mundo, hermanos. No está estudiado en las facultades porque allí se estudia desde la perspectiva siempre de los ojos naturales. Porque si no, no estaría con tanto Platón, estaría con más Pablo que Platón. No tengo ninguna duda. Estaría con más Pablo que Sócrates. No tengo ninguna duda. Ninguna. Este giro en su cabeza pasa luego. Él se da cuenta que su vida está organizada de manera equivocada, porque sus principios están equivocados. Y es por eso que ahora ele já não vuelve para si mismo diciendo, tá, Senhor, já entendi, voy a hacer ahora la cosa. No, él se vuelve para el Señor y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu principio para mi vida? Y él va a reorganizar su vida y sus prioridades van a cambiar completamente. ¿Por qué? Porque Dios lo convirtió a él. La conversión produce reorganización de la vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y ahora estamos vivos. Muerto espiritual organiza su vida a partir de la muerte. Vivos espirituales organizan sus vidas a partir de la vida. Y la vida verdadera es Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y es por eso que Pablo quiere saber, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Mira cómo se produce una reorganización, un replanteamiento de su vida de manera instantánea, rápida. ¿Qué quieres que yo haga? La conversión implica reorganización de nuestras vidas, o sí, si no, esta conversión tiene que ser colocada en duda, hermanos. Si nosotros como muertos pasamos a la vida y todos nuestros principios siguen los principios de la gente muerta, algo está mal. Algo está mal. Es imposible. Entonces Pablo dice, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La humillación del ser humano que salió con cartas, que salió con el pecho lleno diciendo, voy con cartas, voy con fuerza, voy con gente y voy a traer todos a estos del camino para acá. Y ahora Dios dice, levántate, entra, llega. ¿No me viste a Damasco? Llega a Damasco. Levanta la dirección, la calle derecha, ahí va a entrar. Y allá te van a decir lo que tiene que hacer. No sos vos el que va a presentar a los sacerdotes o a los hermanos allá y decir, yo vine acá para eso. Allá te van a decir lo que tienes que hacer. Vida del creyente es una vida de dependencia del Señor. Es el Señor que dice lo que se hace. Entonces, anda allá, Pablo. Te voy a permitir, veniste, compraste boleto para Damasco, ¿cierto? No voy a interrumpir tu viaje. Ya interrumpí por un poco nomás. Siga ahora, te voy a dejar llegar a Damasco. Allí en la calle derecha. ¿Puedo ver esta calle? No, Marcelo. Por ahí. ¿Sí? Esta calle derecha. Allí vas a entrar y te van a decir lo que tenés que hacer. Esto acá es la misma imagen de Jeremías, capítulo 18, del alfarero moldeando el barro. Lo destroza todo, ¿no? Deshace todo y empieza a hacer nuevamente. Es lo que está pasando con Pablo, de manera mucho más rápida, porque Pablo agarraba las cosas muy rápido, entonces mucho más rápida. Lo está rompiendo todo así y él se está entendiendo todo el proceso y es por eso que él dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? Entra allá. Cuando Jeremías ve aquello todo, él dice así, Señor, y eso que está pasando, el alfarero estaba terminando, rompió todo, deshizo todo y empezó a amasar el barro nuevamente. Y acá igual, mira, el hombre ya venía con carta, con todo, era solo terminar con eso. Y ahí el Señor dice, no, entra y te van a decir, no es así, con esta confianza toda tuya. Entra ya, la obra de Dios se hace con los medios de Dios, por el poder de Dios. Entonces entra Pablo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque después, en los textos que se complementan, ¿no? Capítulo 22, capítulo 26, se dice que ellos vieron, pero escucharon y no entendieron nada. Amén, Jesús. Gloria al Señor. Aleluya.
No entendieron nada. Nada. Entonces dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Nada. Y a nadie. Se levantó, abrió los ojos, pero no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, hermanos, piensa 10 segundos en eso. Él fue para traer a los cristianos presos. Y ahora la gente lo agarra de la mano y lo lleva para Damasco. Él fue para poner fin a un movimiento. Y ahora abre los ojos y no ve a nadie. No ve a nadie. Él fue caminando firme sobre sus propias piernas. Ahora está tirado en tierra, mirando para el alto, atónito y temblando y diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Porque no podemos dejar el versículo 3. Mas, Pablo fue con eso. Mas, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Él fue para sacar gente, ¿no? Él fue para sacar gente, a fuerza, como fuere. Ahora lo meten en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió en estos 3 días. Conversión. En la conversión pasa eso. El yo es descentralizado y Cristo asume el centro de nuestras vidas. Pero ¿cómo se da esto en la práctica? No es en el palabrerío, es en la actitud nuestra, de que antes yo iba y hacía, pero ahora yo me vuelvo a Cristo y pregunto: ¿qué quieres que yo haga? Antes yo era autosuficiente para todo, pero ahora yo soy conducido por las manos del Señor a través de otros. Allí eran las manos del Señor conduciendo a Pablo, que fue para conducir, ahora está siendo conducido para entrar en Damasco. Pero hay claramente un antes y un después, y Pablo reorganiza su vida a partir de los principios de Cristo. Fundamental. La conversión involucra la reorganización de nuestras vidas a partir de los principios de Dios. La conversión nos ayuda a organizar lo que tiene que ser prioridad. Repito, si nuestras vidas siguen con las prioridades de antes de la conversión, esta conversión no pasó como se tiene que pasar. Porque antes de la conversión estábamos muertos. Los principios que daban voces para nuestra caminata eran los principios de este mundo. Reflexionamos poco sobre eso y quiero terminar con mi decía. Reflexionamos poco sobre eso. Sobre lo que hablamos que son prioridades para nosotros y lo que de verdad está siendo prioridades para nosotros. Para el creyente, las prioridades deben ser organizadas a partir de los principios de Cristo, de Dios. El creyente tiene que mirar la palabra y decir: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo organizo mi vida, Señor? ¿Qué va a ser prioridad para mí? ¿Qué no va a ser prioridad para mí? Pablo tenía la prioridad de exterminar el movimiento de los del camino. Dios dijo: no, vos vas a aumentar el movimiento de los del camino. Tanto contraste en estos pocos versículos acá que yo no quedo así. Él dijo: yo voy a poner fin. Dios dijo: no, yo te elegí. Y ahí entra después Pablo escribiendo a los Gálatas, que no está acá, pero Pablo escribiendo a los Gálatas dice que Dios lo había preparado para esta obra antes de que él naciera. Antes de que él estuviera en el vientre de su madre, Dios lo había preparado para esta obra. Pero había manifestado esto ahora en este acontecimiento. Entonces él va para poner fin a un movimiento y Dios dice: vos vas a aumentar este movimiento por mi poder. De manera que llegó a nosotros. Lo que Pablo quiso poner fin fue a eso.
Y Dios dijo, no, vas a aumentar eso. Y vas a saber lo que significa sufrir por mi nombre. Está ahí el camino de la reorganización de la vida de Pablo. Él está haciendo sufrir a los cristianos por causa que entienden que tienen que defender la causa del Dios uno de Israel. Y Cristo le dijo, vas a sufrir y vas a entender lo que es sufrir por mi nombre, pero predicando y aumentando el número de esta gente del camino, de los cristianos. Quiero concluir de la siguiente manera. Necesitamos ver cómo estamos organizando nuestras vidas. ¿Alrededor de qué? ¿Cuál es el centro de organización de nuestras vidas? Porque de ahí van a salir las prioridades. Lo que yo voy a dar prioridad, lo que yo no voy a dar prioridad. Pablo abandonó por completo la persecución a los creyentes porque entendió que esto no era un principio de Dios. Y abandonó por completo, de manera que unos versículos después, él va a salir, pero años después, él va a salir huyendo de Damasco, el lugar donde él fue a buscar los creyentes para traerlos presos. Él va a salir huyendo por el muro de la ciudad porque lo quieren encarcelar y matar. Encarcelar no quiere asesinar ninguno. Y él va a salir huyendo. Mira eso. Y él está huyendo. De manera que lo van a apedrear. Años después lo van a apedrear, lo van a dar como muerto. Y él va a ser llevado por sus discípulos nuevamente a la ciudad de Listra. Va a ser llevado nuevamente y va a seguir predicando el Evangelio, pero sin levantar la mano para perseguir o maltratar a nadie, porque reorganizó su vida. La pregunta para nosotros, así básica, es: ¿a partir de cuáles principios estamos organizando nuestras vidas? Porque estos principios van a decir lo que son mis prioridades. Si son principios de Dios, nuestras prioridades van a ser las prioridades de Dios. Y si no son, es porque yo estoy en el centro. Yo estoy conduciendo. Yo estoy manejando mi propia vida. Yo estoy buscando cartas a los sumos sacerdotes para hacer lo que yo quiero. Lo que yo pienso que es verdadero. Debemos tener esta conciencia entonces. Clamar a Dios sin arrepentimiento. Los creyentes estamos abandonando la capacidad de arrepentirnos. No es para ser salvo, es para reconocer que pecamos. Es para reconocer que pusimos en el centro de nuestras vidas nuestro propio yo, como creyentes. Es para reconocer que el Señor y sus principios no son los que están dando las prioridades de mi vida. En nombre de la gracia de Dios, estamos yendo por un camino casi de libertinaje de nuestras vidas y de nuestro caminar con Cristo. Pero la gracia de Dios lo que hace es eso, que hizo con Pablo. Esta acá fue la gracia de Dios. Lo puso temblando, lo puso con miedo, mirando hacia arriba. Antes Pablo estaba mirando hacia adentro, su propio yo, su propio ego. Pero ahora está mirando hacia arriba y diciendo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Pero estamos abandonando esta perspectiva de mirar hacia arriba y decir: Señor, ¿qué quiere que yo haga con esta vida tan cortita, tan sensible que tú me has dado? Con este tiempo tan corto que tenemos acá en esta tierra, ¿qué quiere que yo haga, Señor? E aí vamos, como Pablo, dando coces contra el aguijón. Es decir, vamos llegar y vamos a decir: pasó tan rápido, podría haber hecho esto, aquel otro. Y no hicimos. ¿Por qué? Porque anduvimos dando coces contra el aguijón, contra evidencias tan claras. La evidencia de la vida del creyente es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo organizo mi vida? ¿Cómo pongo mi vida bajo tus principios? ¿O cuáles son tus principios para que yo organice mi vida? Necesitamos organizar. Necesitamos. Nadie se pierde porque salió 3 kilómetros lejos de una. Nosotros nos perdemos porque vamos saliendo centímetros y milímetros y centímetros del camino correcto. Pero imagine que en una floresta, por ejemplo, algunos grados para derecha o izquierda te puede perder por
por siempre. La vida cristiana es lo mismo. No se pierde de una, se pierde de a poco. Va saliendo un milímetro, un centímetro, luego está 1 metro lejos, luego está 10 metros lejos, y luego está 1000 metros lejos. Y cuanto más lejos, más difícil volver. Quanto mais lejos, mais complicado encontrar o caminho de volta, porque fuiste tão lejos que é mais difícil. Por isso, poner atenção a estas coisas assim, Senhor, o que queres? Senhor, como organizo essa hora? Senhor, eu pensei que era assim, mas não é assim. É muito importante. Agora, também é importante outra coisa, não importa a distância que fuimos, em la graça de Deus podemos volver. Não importa quão lejos estamos, podemos volver a esse Deus de graça, de misericórdia, que nos hace cair na terra e mirar hacia arriba e dizer, como hago agora, Senhor, que estão tão lejos? Podemos volver, porque Deus é um Deus que derrama graça sobre os corações contritos e quebrantados. Mas podemos volver. Assim que não há distância para Deus trazer novamente aqueles que por milímetros foram desviando-se do caminho da verdade. Deus traz novamente. Pero cuidemos isso então, para que não vayamos tão lejos. E para ir lejos, basta ser uma coisa: sacar Cristo del centro e meternos a nós mesmos. Nada mais. Não necessitamos nada mais. É só sacar a Cristo del centro. Dejar de mirar hacia arriba e dizer o que querem que eu haga. E começar a buscar cartas para as sinagogas. Suficiente. Estaremos perdidos se não volvemos ao Senhor. Amém? Vamos a orar então. Vamos a clamar ao Senhor por sua graça e misericórdia. Vamos a pedir ao Senhor que nos ajude a evaluar nossas vidas. Evaluar sinceramente nossas vidas. Para não perder tempo no caminho de Damasco. Podemos chegar a Damasco, mas para as coisas corretas. Pablo chegou a Damasco, mas não para ser o que ele queria, senão o que o Senhor tinha reservado para ele. Então, que o Senhor nos ajude nisso.